Aquí pondremos a bailar nuestra mente con la madre de todas las ciencias, las matemáticas. Matemáticas. Guiados por el profe Sergio, aunque tenga 2 pies izquierdos. En este podcast aprenderás disfrutando y cuando menos lo imagines, esta materia será un mero recreo para ti. Bienvenidos a Matemáticas. Sean bienvenidos. En esta ocasión platicaremos de funciones trigonométricas. No se vayan, empezamos en un momento. Hey, ¿qué tal todos mis queridos estudiantes? En esta ocasión vamos a trabajar con las funciones trigonométricas. Y recuerden que para trabajar con funciones trigonométricas necesitamos recordar lo que es un triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene uno de sus ángulos recto, es decir, mide 90 grados, y los otros 2 ángulos son ángulos agudos. Para definir las funciones trigonométricas necesitamos ubicarnos en uno de los ángulos agudos. De esta manera tendremos frente a nosotros uno de los catetos. Y a partir de aquí entonces definimos el ángulo donde estamos posicionados como el ángulo A, solo por nombrarlo así. Entonces definiremos el seno del ángulo A como la relación o la división del cateto opuesto al ángulo A dividido entre la hipotenusa. El coseno del ángulo A es la relación o la división del cateto adyacente del ángulo A y la hipotenusa. La tangente del ángulo A lo encontramos dividiendo el cateto opuesto al ángulo A entre el cateto adyacente del ángulo A. Después vienen lo que llamamos funciones inversas. La primera de ellas es la cosecante. Y en este caso, la cosecante la podemos calcular dividiendo la hipotenusa entre el cateto opuesto al ángulo A. La siguiente función es la secante. La secante es la relación o división de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y finalmente tenemos la cotangente. La cotangente es la división del cateto adyacente al ángulo A entre el cateto opuesto al ángulo A. Estas son las 6 funciones trigonométricas que podemos ubicar a partir de nuestro posicionamiento en uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Para ir más allá, vamos a identificar cuáles son los signos de las funciones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes del plano cartesiano. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, todas las funciones son positivas si están en el cuadrante 1. En el cuadrante 2, solamente el seno y la cosecante son positivas. El resto de las funciones son negativas si se ubican en el cuadrante 2. En el cuadrante 3, solamente la tangente y la cotangente tienen signo positivo. El resto de las funciones trigonométricas ubicadas en el cuadrante 3 tienen signo negativo. Y finalmente en el cuadrante 4, la cosecante y la secante tienen signo positivo. El resto de las funciones trigonométricas tienen signo negativo en el cuadrante 4. Podemos también identificar las funciones trigonométricas en algo que llamaremos el círculo unitario. Y el círculo unitario se llama así porque suponemos que el radio de este círculo mide 1. Y a partir de este radio podemos identificar el valor o la definición de cada una de las funciones trigonométricas. Si es así, entonces el seno de un ángulo es el valor de y entre 1.
y esto es que el seno del ángulo es igual a y. El coseno del ángulo en el círculo unitario es igual a x. La tangente de un ángulo en el círculo unitario es igual a y entre x, o lo que es lo mismo, el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Después vienen las funciones inversas, y en este caso la cotangente es la división de y entre x, es decir, el coseno del ángulo entre el seno del ángulo. La secante es 1 entre x, es decir, 1 entre el coseno del ángulo. Y finalmente la cosecante es 1 entre y, o es también igual a 1 entre el seno del ángulo. Existen también unos ángulos que llamamos ángulos fundamentales o ángulos especiales. Estos ángulos son los ángulos de 30 grados, 45 grados y 60 grados. Para estos ángulos te recomiendo que vayas a una definición, a una tabla que pueda definir cada uno de esos ángulos y que veas cuáles son los valores que tienen los ángulos de 30, 45 y 60 grados para cada una de las funciones trigonométricas. Si quedaste con alguna duda, puedes seguir y comunicarte con el profe Sergio en todas sus redes sociales como Sergio Ruiz y en www.sergioruiz.com.mx. No digas que no te lo dijimos. Espero que el aprendizaje de este tema te resulte sencillo, y si no fuera así, ya sabes dónde encontrarme. Incredible. ¡Listo! Cuando te convences de que las matemáticas son simples, el resto es pan comido. Si no, pregúntale al profe Sergio. Él siempre tendrá la mejor respuesta y disposición para ayudarte. Hasta un próximo episodio de Matemáticas.